Hermanos, muy buenas tardes. Paz y bien. Hermanos queridos, el día de hoy empezamos un taller. El taller de Venciendo los límites del miedo. Somos integrantes de la comunidad Jerusalén, pertenecientes al movimiento Santa María de Nazaret. Les damos muy buenas tardes, la bienvenida, hermanos queridos, y el día de hoy vamos a empezar con un tema, el problema del miedo. El principal objetivo de este taller es trabajar con la fe y reconocer que el miedo es un obstáculo para el crecimiento de la fe. Vamos a empezar esta prédica con un pasaje bíblico de Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. ¿Me acompañan, hermanitos? Muy buenas tardes, entonces. Marcos 4:35. Este día, al atardecer, les dice: pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar: calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo: por favor, hermanos, tomen atención en este versículo. ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? ¿Qué dijo Jesús? Nuevamente repitemos: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: pues, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues, hermanos queridos, vamos a hablar entonces del tema del problema del miedo. Jesús hace dos preguntas en el versículo 40. Nos dice en la Biblia estas dos preguntas: ¿por qué estáis con miedo? ¿Cómo? ¿No teníais fe? Es la pregunta que el Señor hace a sus discípulos. Es una pregunta, son dos preguntas que lo hace en un momento determinado. No lo hace en la orilla, sino lo hace en el momento de la circunstancia, en el contexto de un eminente peligro, como era el que podía morir por la lluvia intensa. Si nosotros nos vamos desde el punto de vista literal, podríamos pensar que era una pregunta no muy cabida en ese momento, o que no era un objetivo claro. Pero el Señor, que ve el corazón de todos nosotros y de sus discípulos, Él sabía por qué hacía en estos momentos la pregunta. El tener miedo es una reacción natural. Es una reacción de sobrevivencia para poder permanecer en la vida, ¿no? Para poder sobrevivir. El tener miedo no es malo, porque es una reacción, les vuelvo a repetir, natural. El problema es que
cuando este miedo lo consentimos en el corazón de cada uno de nosotros, ahí viene el problema. Porque cuando el miedo ingresa en tu corazón, en mi corazón, hermanos, muchas cosas, decisiones que deberíamos de tomar o cosas que deberíamos de hacer, muchas veces lo dejamos justamente por este sentir, por el miedo. O tomamos decisiones incorrectas, decisiones que después nos llevan al final a lamentar. El Señor pregunta a sus discípulos en ese contexto de inminente peligro, en este momento de angustia, en este momento de desesperación, en este momento de temor de los discípulos. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón de sus discípulos y ve que hay miedo. Y este miedo es el que habla de que no hay una reflexión de fe suficiente en cada uno de ellos. Los discípulos habían visto los milagros de Jesús. Habían sido testigos de cómo sacaba los demonios de la gente. Habían visto cómo hacía en el ciego de Jericó, en los diferentes tipos de milagros que el Señor hizo. Fueron testigos. Ellos vieron y escucharon. Entonces el Señor les pregunta, ¿cómo? ¿Dónde está tu fe? Si ellos que han visto y han oído, han escuchado las prédicas, el sermón del Señor y de tantos ejemplos que les dio, ¿dónde estaba el creer en Jesús? ¿Cómo podían ir posteriormente a evangelizar, a predicar, a hacer milagros, a expulsar demonios, si su fe no era lo suficiente para que puedan tener la confianza? Entonces, si el miedo es una reacción natural, hay una reacción sobrenatural en la cual se responde al miedo, que es la reflexión de la fe, es la reflexión de cuánto yo creo en mi Cristo Jesús. Y es ahí donde el Señor, por eso les hace la pregunta en ese momento. Cuando en tu vida, hermanos queridos, hay una tribulación, hay una tempestad, hay un inminente peligro o unas noches oscuras, es por algo. El Señor no hace la pregunta porque quiere, es porque o nos trata de enseñar, o nos trata de corregir, o nos trata de decir algo en ese momento. Ponte a pensar, cuanto más grande sea tu tribulación, cuanto más grande sea tu tempestad, cuánto será la gloria que Dios quiere para ti a través de tu fe, hermanos. Cuanto más grande sea tu fe, vas a poder recibir todas las promesas que Dios nos ha dado. Pero si tu fe es poco, entonces, ¿qué podemos esperar? Los milagros que el Señor hace puede dar dos reacciones importantes. Uno, que puede suscitar la fe, o dos, confirmar la fe en el creyente. Vuelvo a repetir, los milagros que el Señor puede hacer en tu vida, puede hacer en mi vida, puede hacer en la vida de los demás, va a ocasionar dos cosas. Uno, o suscita la fe en las personas que no creen en ese momento, o confirma la fe en el creyente. En nuestro caso, confirma nuestra fe. Muy bien. Pero también tenemos que tener nosotros, si nosotros vamos a leer y escuchar la palabra que hemos mencionado, vamos a ir a los evangelios sinópticos de cómo describían. Y así, por ejemplo, lo tenemos en Mateo 8:24. Vamos a ver qué decía Mateo 8:24 de este pasaje bíblico. En Mateo 8:24 dice lo siguiente: de pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. O sea, ¿cómo estaba la barca? La barca estaba llena de agua, porque estas olas eran inmensas. Entonces, ¿cómo no asustarse? ¿Cómo no tener miedo? Si hemos dicho que el miedo es natural en una persona, entonces en los discípulos también era natural que puedan tener miedo.
Pero además, si revisamos en el Evangelio sinóptico en Lucas, Lucas nos dice en 8:23 lo siguiente: mientras ellos navegaban, se quedó dormido. Se abatió sobre el lago una borrasca, la barca se anegaba y estaban en peligro. ¿Qué quiere decir? Que había un eminente peligro de muerte. Entonces, cuando Pedro le dice: Señor, ¿no tienes miedo que vamos a morir? Y el Señor le dice: pero ¿qué pasa? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu creencia? ¿Dónde está tu poder de convicción de creer en Jesús? Entonces, esa es la pregunta que el Señor nos hace en cada tribulación que tengamos, en cada tempestad. ¿Dónde está nuestra fe? Pensemos, hermanos, en nuestras vidas. ¿Cuántas veces por el miedo hemos tantas cosas dejado de hacer? Hemos dejado de tener ilusiones, hemos dejado quizás de hacer cosas en nuestra vida para superación, porque nos creemos que por este miedo de que no lo podemos hacer, no lo hacemos. El problema es que cuando el miedo es consentido en nuestro corazón, el problema es que nos acobardamos, nos volvemos cobardes y dejamos de hacer lo que deberíamos de hacer para poder obtener lo que nosotros queremos. Desgraciadamente, el miedo nos aniquila, el miedo nos pone inquietud y muchas veces nos puede dar una vida mediocre, mediana, feliz, cuando eso no es la promesa de Dios. Dios nos da una vida plena y en abundancia, no poco, no mediocre, no mediana, sino plena y en abundancia. Pero eso lo vamos a recibir de acuerdo a cómo es mi fe, de acuerdo a cómo yo lucho con este miedo, con este temor que puedo tener. Por no ir muy lejos, hermanos queridos, por ejemplo, yo soy una persona que siempre, como cualquiera, hemos tenido miedo. Hemos tenido miedo, como hoy en día tenemos miedo por esta pandemia, ¿no? Por esta pandemia en la cual tenemos miedo a enfermar, tenemos miedo a morir. Yo soy médico de profesión y estoy, en la primera línea de lucha contra el COVID. Entonces, también hay miedos, hermanos. También tenemos miedo a contagiarnos. Pero si yo dejo que ese miedo me domine, entonces dejo de luchar y dejo de estar en el trabajo y en la primera línea y trato de no hacer frente. Pero, hermanos, es parte de nuestra vida y nuestra profesión y lo tenemos que hacer. He estado 2 veces en cuarentena. En la primera vez, justo fue los primeros días de COVID que llegó a mi hospital, cuando fue todo un escándalo. Todos los médicos asustados, botaron ropa, desinfectaron emergencia, dejaron de atender en esa emergencia porque era un COVID positivo y la que habla fue la que atendió a la paciente. Entonces me llaman inmediatamente que debería hacer una cuarentena. Ya saben ustedes cómo tenía ese miedo. Tengo mi familia, niñas pequeñas y familiares con comorbilidades, mi madre y mi esposo. Entonces decidí hacer una cuarentena lejos de mi casa, muy lejos. Me fui con mucha pena, dejar a mi familia, sin saber lo que me esperaba, sin saber si iba a tener el COVID, si iba a estar infectada o no. Entonces, hermanos, es realmente duro estar sola en un cuarto, en una cuarentena, donde todas las ideas se te meten y cómo el enemigo comienza a meterse a través del miedo, las ideas que puedas tener. ¿Qué pasó? Una noche orando, le dije: Señor, que sea tu voluntad. Yo no soy quien para decir si tengo o no, ni tampoco para decirte, Señor, dame o no dame, sino que tú lo sabes. Pero lo único que sí le pedí es que si me diera el COVID, que no me dé tan fuerte, que no me lleve a UCI, porque yo también tengo comorbilidades. Y ¿no? Ahí el temor es de que te mueras. Pero el Señor es tan noble y tan sabio y sabe lo que mi corazón siente, que me hicieron la prueba molecular y la prueba rápida y los dos salieron negativos, hermanos. Una segunda contacto con una amiga de salud. Hemos estado en mi carro como más de 6 horas, entre ida y venida del trabajo a hacer otras cosas. Y la siento toser, personal de salud, y le digo: ¿estás tosiendo? No, que es algo de guardia y es un resfrío. Cuando se le hace la prueba molecular, sale positiva. Me llama urgente, llorando, que por favor haga cuarentena porque
el último contacto directo que tuvo ella fue conmigo. Ya comprenderán que el miedo me sucumbió, fue más fuerte que la primera vez, porque ahora sí el COVID está en todos lados, ya no era unos cuantos COVID. Entonces tuve miedo, sí. Y eso me frenó, porque ya no sabía qué hacer, me angustió. Pero igual, después me puse a pensar, dije, Señor, que sea también tu voluntad. Y yo tenía más la confianza que la primera vez de que no estaba infectada, porque confiaba en Él. Señor, tú me has dado mi familia, tú sabes que si estoy trabajando es para mi familia, para salir adelante, Señor, tú no vas a permitir. Fue tanta la confianza del Señor, esperé 12 días para mi prueba rápida, negativa, a la semana otra prueba rápida, negativa. Entonces, a pesar que todo el mundo me decía, no, probablemente ya eres positiva porque has estado en contacto directo y has estado más de 6 horas en un ambiente recontra cerrado, donde la carga viral debe haber sido alta y donde los virus han estado por todos lados. Pero a pesar de que la lógica era de que podía tener, sin embargo, mi fe y mi creencia a mi Señor fue más grande y el resultado fue negativo. Cuando el Señor nos manda tempestades, nos manda noches oscuras, nos manda tribulaciones o nos manda un peligro inminente, el Señor algo nos quiere decir. El Señor quiere decirnos, quiere enseñarnos o quiere corregirnos. Y cuanto más grande sea tu tribulación, cuanto más grande sea tu noche oscura, hermanos queridos, más grande será esa reflexión de fe y que va a ser una promesa para poder alcanzar y se cumple en tu vida lo que Dios promete. Ténganlo por seguro, hermanos. Cuanto más oscura sea tu día, cuanto más fuerte sea tu prueba, mucho más va a ser la gloria de Dios, mucho más va a ser el poder de Jesús, el poder de Cristo, el poder del Señor, de podernos dar lo que Él nos ha prometido. Pero tenemos que mantenernos en la fe. Tenemos que estar en esa reflexión de fe. Mientras que el miedo es la parte natural, la parte sobrenatural es la reflexión de fe que tengamos. Cuanto más inmensa y más fuerte es mi fe, mucho más va a ser mi gloria, mucho más va a ser la gloria de Dios en mi vida. Eso ténganlo por seguro, hermanos. Pero a veces, desgraciadamente, nos sucumbimos y nos bloqueamos con el temor del miedo. Muy bien, nosotros hemos revisado las literaturas del Evangelio y vemos pues, en las escrituras del Evangelio, y vemos que en hebreo maestro se dice rabit, y en la otra arameo, rabunit. ¿Qué quiere decir rabunit? Maestro mío, mi maestro. Y eso va a depender de la relación que tú tengas con tu Padre. Cuanto más grande es tu relación, más fuerte, más íntima es la relación con Dios, en arameo, rabunit. Y así lo tenemos, por ejemplo, en Magdalena, en el ciego de Jericó, que mencionaban rabunit. Muy bien, cuando nosotros revisamos los pasajes bíblicos en los evangelios, vamos a tener diferentes tipos de miedo y que se describen en el pasaje bíblico. Así, por ejemplo, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, hay una frase que se repite varias veces y que Jesús lo dice: hombres de poca fe. ¿Qué significa hombre de poca fe? ¿Qué significa poca? Significa insuficiente para poder alcanzar algo o para realizar algo. En los discípulos les decía hombres de poca fe porque eran hombres en los cuales se encontraban desesperados, angustiados, con miedo. Y esto lo vamos a encontrar en diferentes pasajes bíblicos. Mateo 6, capítulo 30. Mateo 8, capítulo 26. Mateo 14, capítulo 31. Mateo 16, capítulo 16, versículo 8. Y tenemos en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Lo voy a volver a repetir. A ver. Mateo 6:30, 8:26, 14:31,
8 y 17, 20. Ustedes en casa van a revisar estos pasajes bíblicos y van a ver que el Señor habla de estos hombres de poca fe. Cuando vamos al Evangelio de Marcos y Lucas, describen de que los discípulos y sus seguidores le tenían miedo a Jesús, que muchas veces lo seguían y no preguntaban nada porque tenían miedo. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en Marcos 9:32 y 10:32. Vamos a leer, para poder un poquito mencionar, vamos a leer Marcos. A ver, hermanos queridos, Marcos 9:32. ¿Qué dice en Marcos 9:32? A ver. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. ¿Ves? Tenían miedo. En Marcos 10:32 dice lo siguiente: iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús marchaba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que le seguían tenían miedo. ¿Qué tenían? Miedo. Por eso se ha visto en diferentes los pasajes bíblicos de que esta palabra, miedo, y los discípulos tenían miedo. Tenemos también, por ejemplo, en Juan capítulo 7 y el versículo 13, cuando todos los discípulos tenían miedo en la persecución de los judíos. Tenemos en Juan capítulo 19 y el versículo 39, cuando Jesús de Arimatea, ¿se acuerdan? De José de Arimatea, que era un discípulo pero que seguía a Jesús en silencio. Y tenemos pasaje bíblico capítulo 20, Juan 20, versículo 19, cuando todos los discípulos después de la muerte de Jesús se reunían en silencio y aislados por el temor de la persecución de los judíos. Pero nos falta Lucas, y en Lucas vemos el miedo cuando el Señor llama, el llamamiento de Dios. Y así, por ejemplo, lo tenemos en capítulo 1 y en el versículo 13, cuando el ángel le dice a Zacarías: no temas, no tengas miedo, que tu esposa Ana, a pesar de la edad que tiene, va a salir embarazada. Lo tenemos también en Lucas 1:30, en la Anunciación, cuando el ángel Gabriel le dice a María: María, no temas, ¿no? Que el Espíritu Santo está bajo ti. Y tenemos otro, en Lucas capítulo 5, versículo 10, que es el llamamiento de Pedro a ser pescador de hombres. Entonces, hemos visto que en diferentes etapas o en diferentes partes de los contextos evangélicos vemos la palabra temor, miedo en diferentes formas. El Señor permite las tribulaciones y en este caso la pregunta en el momento determinado en la barca, porque el Señor percibe que el miedo es un gran peligro para el hombre y que afecta especialmente o directamente a la felicidad del hombre. Entonces el Señor se da cuenta que este miedo que ingresa en el corazón de sus discípulos va a ser un gran peligro para ellos. Y justamente por eso, a través de estas preguntas, los llama a la reflexión de fe. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu creencia? ¿Dónde está tu fe? Si tú lo has visto y lo has escuchado. Esto es por eso la finalidad, por qué el Señor llama y pregunta a sus discípulos. Cuando nosotros preguntamos en nuestras vidas, ¿cómo está nuestra vida conyugal? ¿Cómo está tu vida familiar? ¿Cómo está tu vida con tus hijos, con tu trabajo, con tu economía? Tú ponte a pensar, hermanos, ¿cuántas veces hemos tenido miedo en cada una de estas vidas y hemos dejado de hacer y hemos pospuesto metas, hemos pospuesto anhelos, hemos pospuesto ilusiones, hemos pospuesto quizás mayores logros por el temor, por el miedo, por el decir yo no puedo, por el pensar de que no soy capaz de hacerlo? Entonces el problema es no acobardarse,
es no ser cobarde, es decir, de quedarme quieto y no tomar las decisiones adecuadas para poderlo superar. Miedo lo vamos a tener en diferentes tipos de nuestras vidas, pero si nosotros somos cobardes y nos quedamos quietos ante el temor de no luchar, entonces no vamos nosotros a tomar las actitudes y las decisiones correctas para nuestras vidas. Y siempre vamos a estar con decisiones incorrectas y que en algún momento de tu vida nos vamos a pesar. Entonces, el problema es no permitir. El problema no es sentir miedo, sino que el problema es no consentir el miedo en el corazón de cada uno de nosotros, en el corazón y en nuestro pensamiento. Y sobre todo, la respuesta importante es ¿cuál? Es tener esta gran reflexión de fe que el Señor nos llama. El Señor nos llama a decir cómo está tu fe, cómo está la fe en estos momentos frente a esta tribulación que tienes, cómo está tu fe frente a esta tempestad que estás pasando, cómo está tu fe frente a esta noche oscura que estás. Hermanas queridas, tenemos muchas veces tantas cosas, por ejemplo hace poco, ¿no? Tantas cosas malas están pasando en el mundo, hermanos, de que a veces escuchamos uno y otro y otro. Por ejemplo, en mi hospital ya han muerto varios personales de salud por el COVID y despedimos a compañeros de trabajos y nos da un poco de temor, de miedo, de seguir trabajando en estas circunstancias y mucho más con no pues los medios adecuados. Tenemos, por ejemplo, hace poco una compañera de trabajo que su esposo falleció al ser de una casa submarina, desapareció, médico cardiólogo, joven. Y cuando yo hablaba con la esposa, que es también compañera de trabajo, le decía y le hablaba de estas noches oscuras, le hablaba de esta tempestad tan fuerte que puede estar pasando, porque no encontraban el cadáver, no encontraban el cuerpo del esposo. Entonces, una noche que yo comienzo a hablarle y le hablo de la fe, le hablo de la voluntad, de las circunstancias de la vida que nos puede estar pasando, ella me alegró el corazón cuando me dijo de que ella aceptaba la voluntad de Dios, que ella ya dejaba la mano a las manos del Señor y que se haga su voluntad, que lo único que ella quería era recuperar el cuerpo del esposo para darle una santa sepultura. Hermanos, sinceramente me emocioné cuando escuché de una persona quizás no creyente que me diga de esa forma de que aceptaba la voluntad. Acuérdense lo que les dije, que a veces no, los milagros suscitan dos cosas, o bien suscita la fe, o bien confirma la fe en el creyente. Y quizás en esta amiga, en este colega, suscitó la fe, la creencia en el Señor. Bastó que ella dijera, lo dejo en las manos del Señor, para que se pueda encontrar el cadáver. Y se encontró el cadáver. Desgraciadamente había la esperanza de que pueda estar vivo en una de las cuevas, quizás en una de las orillas de cuantas islas que hay cerca, pero no, se encontró el cuerpo del esposo, con mucha pena, pero ella estaba tranquila, porque aceptaba, como ella me dijo, la voluntad de Dios. Muchas veces el miedo da ciertas reacciones opuestas a lo que uno siente. Justamente estas reacciones contrarias es para, digamos, transversar lo que realmente en tu corazón tienes. Por ejemplo, existe el miedo de ser condenado. Este miedo de ser condenado, ¿cómo son estas personas? Son personas perfectas, son personas que no tienen ninguna equivocación, son personas muy trabajadoras, quizás, son personas muy simpáticas, buenachonas, pero muy mentirosas. ¿Por qué? Porque justamente tienen el miedo de que sean criticados, que sean condenados y por lo tanto evitan en una u otra forma dejar puntos en los cuales se les pueda criticar. El miedo de que no nos quieran, que no nos aceptan. ¿Cuánto de nosotros estamos buscando la aceptación de la otra persona? ¿Cuánto hasta ahora, a nuestra edad, estamos buscando la aceptación del padre o la aceptación de la madre? Son aquellas personas que están en uno y en otro lugar y que están ocupados en diferentes formas porque buscan el afecto, buscan la aprobación de los demás. Por ejemplo, estoy en un servicio, estoy en una comunidad, voy a otra comunidad y así sigo haciendo diferentes cosas y servicios.
pero definitivamente lo que tenemos en nuestro corazón, ese es el miedo de no nos querer, que no nos quieran. Tenemos el miedo al fracaso. Cuando es miedo al fracaso, ¿qué hacen las personas? ¿Cuál es tu miedo? Fracaso. ¿Qué haces? No hago cosas nuevas, ni contento lo que tengo, porque justamente evito de hacer cosas para que no me puedan criticar, para no poder fracasar. No empiezo nada, me contento con lo que tengo. Miedo a lo superior. Se caracteriza a aquellas personas que son muy distintas a los demás, diferentes, son personas muy distantes, se distancian de los demás. Miedo a la soledad. ¿Cuánto de nosotros tenemos este miedo? El miedo a quedarnos solos, nos aferramos a las personas, somos personas que cosificamos, buscamos compañía y que muchas veces por miedo a la soledad podemos consentir y podemos permitir muchos maltratos psicológicos y a veces hasta físicos, justamente por no quedarnos solos. Tenemos miedo al sufrimiento. ¿Cuántas personas tenemos miedo a sufrir? Entonces, ¿qué hacemos? Somos personas que buscamos el placer, buscamos la diversión, los fines de semana estar ocupados justamente para no sufrir. Nos negamos al sufrimiento. Tenemos miedo a los conflictos. Personas que, a pesar de que lo que callan es lo justo, evitan comentar o decir las cosas. Hay pecados por omisión, pecado porque no digo lo que debe de ser, justamente para evitar los conflictos. Miedo a equivocarse. El miedo a equivocarse, por lo tanto, vivimos felices con lo que tenemos. Vuelvo a repetir que el miedo nos va a llevar a una vida mediana con placeres quizás, pero eso es lo que Dios no quiere. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué nos prometió Dios? Dios nos ha prometido, nuestro Señor nos ha prometido que una vida plena y una vida en abundancia. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Cuanto más grande sea la tribulación, tratemos de tener una fe tan grande para poder llegar a alcanzar y a obtener las promesas de Dios para nuestras vidas. Si no, hermanos, ¿cómo podemos nosotros reclamar? Pero no solamente es decir, sí, pues la reflexión de la fe, ¿no? Pero también tenemos que conseguirla, tenemos que lucharla, tenemos que buscarla, hermanos. Acuérdense que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Acuérdense de la canción Valiente. Arrebatan el reino de los cielos solamente los valientes. ¿Cómo? Con lucha, con violencia. No es solamente decir, sí, yo tengo fe, pero no la busco, no la lucho. Entonces tenemos que aprender a ser valientes. A veces el miedo nos aniquila y nos deja solamente conformes con lo que tenemos. Nos permite no hacer más nada. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por ejemplo, en mi vida, yo quise tener movilidad, ¿no? Por el trabajo que uno tiene hace mucho tiempo. Y en mi casa siempre me llenaban de miedos a los accidentes, miedo al manejar, el miedo a que pueda pasarme cualquier cosa en el camino. Entonces, por mucho tiempo vivía con ese temor, hasta que la necesidad de querer tener pues una movilidad para poderme desplazar era inminente. Entonces tomé la decisión de que si yo seguía teniendo miedo, nunca iba a tenerlo. Entonces tenía que vencerlo, tenía que luchar frente a ese temor. Comencé a estudiar y como no tengo tiempo, ¿qué hacía? Los días, la hora de mi refrigerio, de mi almuerzo, me iba a practicar. Entonces, practicando, pasaron muchos meses sin que nadie supiera en la casa que yo estaba haciendo mis prácticas. Me voy, trato de sacar mi brevete y como el enemigo sabe que mi miedo era el manejar por los problemas de que podía pasar tantas cosas, se me ponían muchos peros, ¿no? Me jalaron varias veces en la prueba. Pero hermanos, si yo hubiera hecho caso al temor, hubiera hecho caso al miedo, hubiera dicho no puedo, ya no puedo, o sea, no soy capaz de hacerlo, hermanos, no lo hubiera tenido.
me iba, me jalaban, al día siguiente me volvía a presentar. Si me volvían a jalar, al día siguiente me volvía a presentar. Me levantaba a 5:30 de la mañana, 6 de la mañana para ir a dar examen a la primera hora por el trabajo. Así hasta que lo pude conseguir. Es por eso de que el luchar, el de ser perseverante en la vida es lo que vamos a tratar de conseguir. Y eso lo vamos a conseguir a través de la confianza, de la reflexión de la fe que Dios nos enseña, de esa confianza que yo tengo. Porque Dios está a mi lado siempre. El Señor está siempre a nuestro lado. Él nunca se aleja. Lo que pasa es que nosotros, con nuestros miedos y temores, no permite que tengamos una relación íntima con el Padre. Entonces no vemos ni lo podemos escuchar. Lo importante es tener esta relación íntima con el Señor y tener la confianza en Él. Muy bien, pero ¿por qué tenemos que ver, digamos, esta reflexión? Porque tenemos que ver que las motivaciones, no hay mejor motivación en nuestra vida en el momento de que se presenta la crisis. La automotivación es mejor, cada vez se hace mejor en la crisis. Es una oportunidad que podemos tener para poder alcanzar nuestros sueños, nuestros objetivos, para poder mejorar. Por ejemplo, había una persona que escuchó uno de estas prédicas, ¿no?, del miedo, y era una persona muy capaz, era un profesional muy, muy capaz, pero siempre no reconocido por su jefe, siempre menospreciado, con una paga menos de lo que él merecía, y él siempre se quejaba de lo mismo, vivía amargado del trabajo, no estaba conforme con lo que tenía, y mucho menos no era un buen ejemplo para sus hijos. Porque ¿cómo yo puedo hablar de mis hijos de motivación, de seguir adelante, si yo no consigo mis propios, si no lucho por mis propias motivaciones? ¿Cómo yo puedo decir a mi hijo, esfuérzate, logra, si no ve el esfuerzo en mi vida, si no ve el ejemplo en mi vida, si me ve que siempre me conformo, que siempre estoy ahí quieto, que no hago más nada porque tengo temores y vivo de los miedos? Entonces, ¿cómo yo puedo, digamos, ser la persona más idónea para que ellos puedan seguir adelante? Entonces, eso pasaba con ese señor. Él se quejaba, pero no tomaba una decisión. Hasta que un día, escuchando una de estas prédicas, toma la decisión de renunciar. Pero tenía un gran temor, tenía el temor de su edad, porque era una persona mayor, de quién lo iba a conseguir, dónde iba a conseguir trabajo, quién lo iba a ayudar. Entonces, renuncia al trabajo y comienza a repartir currículos en diferentes lugares, en cantidad, hasta que después de 2 días es llamado a una empresa donde lo reconoce mejor, menos tiempo de trabajo y mayor remuneración. Entonces él venció ese miedo, venció el temor de que por la edad no podía ser, que por su edad ya no iba a conseguir mejor trabajo, que por el tiempo que había perdido había desaprovechado tantas oportunidades. Pero tomó la decisión de vencer este temor y lo consiguió. Entonces es la confianza que uno mismo puede tener, de tenerse a sí mismo, pero siempre de la mano con Cristo Jesús, siempre a través de la fe que podamos tener en Jesús. Y así hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay otro que también igual tenía miedo de perder trabajo, porque no pensaba encontrar algo mejor, porque se sentía, entre comillas, bien, a pesar de que no ganaba mucho, pero tenía un trabajo seguro. Llega un momento y lo despiden, y era una persona que tenía 4 hijos y tenía muchas obligaciones y muchas deudas. Entonces, él, al momento de estar sin trabajo, el miedo sucumbe. Pero ¿qué hace esta persona? Comienza a trabajar en forma independiente, y quizás eso era su ideal en algún momento, ser independiente. Comienza a preparar sándwiches, primero en carretilla, pasa 1 año, comienza a alquilar un localcito pequeño, y a los 2 años es dueño de 3 locales. Quiere decir que esta persona que estaba dependiendo de un trabajo era un empresario grande, sino que no lo había descubierto él, y que venciendo el temor, venciendo el miedo, se dio cuenta que lo podía hacer. Entonces,
Yo te pregunto, hermano querido, ¿cuántas veces has pospuesto cosas en tu vida? ¿Cuántas veces por miedo has dejado de hacer cosas? ¿Cuántas veces quizás no llegaste a terminar una carrera por miedo? ¿O no emprendiste algo por temores? Entonces es el momento de tomar una decisión. Es el momento de decir, no, ya no quiero tener más temores, no quiero tener más miedo. Y de esa manera, hermanos, vamos a poder tomar nuestras decisiones correctas. Por ejemplo, yo vivía con temores. Tuve un familiar muy cercano, mi hijo, que tenía temor de que se muriera porque enfermó muy gravemente, porque tuvo una enfermedad tan rara de 1 millón de niños, al único que le dio. Era 1 en 1 millón y a él le dio. Hermanos, sinceramente viví momentos de angustia, momentos de noches oscuras, momentos de tribulaciones grandes, momentos de tempestad una tras otra en la enfermedad de mi hijo. Y creía estar sola, me sentía sola. Como el miedo trató de aniquilarme, de ponerme quieta. Y quizás por el miedo que tuve, quizás no pude luchar como debí luchar. Mi hijo, con miedo, sin miedo, mi hijo se fue. El Señor fue su decisión de llevárselo. Era su momento de mi hijo de partir. Quedé tan desolada que el Señor me dio una segunda oportunidad y ahora soy mamá de 2 niñas pequeñas. Pero siempre el miedo de la enfermedad, siempre el miedo de esa fiebre que mi hijo le dio, toda su enfermedad con fiebre. Entonces cada vez que mi niña se enfermaba, yo me enterraba, tenía miedo por la fiebre y consultaba a un colega, a otro colega y no sabía qué hacer. Hasta que un día, pensando, dije, pero ¿por qué tanto miedo, Señor? Si tú me diste estas niñas, tú me las has dado para protegerlas, pero tú no vas a permitir, Señor, que pase cosas malas en ellas. Entonces el enemigo sabe cuál es mi temor, sabe cuál es mi miedo, sabe cómo aniquilarme, sabe cómo ponerme quieta, cómo no seguir adelante. Es a través de la fiebre, es a través de la enfermedad de las niñas. Hasta que al final aprendí, bueno, tiene fiebre, pues manejemos la fiebre. Esperemos 1 o 2 días, Señor, yo tengo fe. Pasa 3 días y confía, Señor, son tus niñas. Señor, tú sabes lo que haces. Aumenta mi fe, Señor, que es pobre. Porque es lo que yo siempre le pido, Señor, aumenta mi fe. Esta humilde pecadora que tiene un poco de fe, aumenta mi fe. Aumenta, que esta reflexión de fe sea cada vez más grande. Y así, hermanos, se vence el miedo. Y vencí el miedo. Vencí el miedo de la fiebre. Entonces, ya digo, bueno, tienes 2 o 3 días, pues bueno, hay que dar antibiótico, hay que ver cómo mejora. Entonces, de esa manera evito de angustiarme, evito de tener esa angustia, esa desesperación con la cual viví con mi hijo. Yo te pregunto, hermano, ¿cuánto más vas a esperar para vencer tu miedo? ¿Cuánto más vas a esperar para poder ser ejemplo de tus hijos, de tu familia? ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuántos años más? El miedo no es malo, es normal, es una reacción natural. Pero nosotros tenemos que responderlo con una reacción sobrenatural, que es la reflexión de fe. Pero esta reflexión, vuelvo a repetir, de fe, se tiene que conseguir con lucha, se tiene que conseguir con perseverancia, se tiene que conseguir con valentía. Acuérdense de Goliat, cuando el rey Josué se escondió detrás del palacio, a pesar que tenía una visión guerrera, y era guerrero, pero tuvo miedo. En cambio vino David. ¿Quién era David? Un pastorcito, una persona chiquita, que no tenía quizá la capacidad guerrera como tenía el rey, pero sin embargo él tuvo más grande que esa capacidad guerrera. Tuvo esa fe en su Dios. Y él dijo, tú que ofendiste al Dios, a mi Dios que creo, pues en nombre de mi Dios te voy a vencer. Y esa creencia y esa seguridad, esa fe que tuvo David, venció al Goliat. Entonces pensemos como David,
Seamos como David. Seamos con esa persona que, a pesar que no tengamos la capacidad guerrera, podamos vencer los obstáculos, podamos vencer lo que nos queda en el corazón, ese sinsabor que quizás año tras año lo llevamos y lo tenemos ahí y no lo sabemos reconocer porque tenemos ahí consentido al miedo. Si nosotros no ir muy lejos, tenemos, por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 10 y en el versículo 38, nos hablan de los justos que tienen la fe. Y lo vamos a revisar, hermanos, para que puedan leerlo. En Hebreos 10:38. A ver, hermanos, ¿qué nos dice? Nos dice, mi justo vivirá por la fe. Escuchen, mi justo vivirá por la fe. Mas, si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Volvemos a repetir, mi justo vivirá por la fe. Yo voy a vivir por la fe de Dios. Mas si es cobarde mi alma, no se complacerá en él. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que ser cobardes? ¿O tenemos que ser aguerridos? ¿Tenemos que ser valientes? ¿Tenemos que ser fuertes? ¿Tenemos que seguir luchando? Porque tenemos que ser violentos para poder obtener lo que queremos. Para no ser cobardes y permitir el miedo en nuestro corazón, hermanos. Y eso es lo que el Señor nos dice. En Hebreos 11 menciona de todos los modelos de fe en la historia sagrada y nos habla de diferentes pasajes bíblicos de personajes que tuvieron fe y que creyeron en el Señor. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de una fe, de algo real, de algo que quizás no lo podemos ver, porque es algo sobrenatural, pero que está presente, y está presente en cada uno de nosotros. Antiguamente, en años atrás, yo planificaba mi vida, ¿no? Y la mía y la de mi hijo, porque en ese tiempo estaba mi hijo vivo, no solamente planificaba para hoy, ni para mañana, ni para el mes, sino para el año, para los años siguientes. Y quizás hasta mi niño todavía un poco pequeño pensaba, ya está en la universidad, me proyectaba. Entonces yo te pregunto, y les pregunto, hermano, ¿es bueno? ¿Es bueno de esa forma proyectarnos? ¿O qué cosa yo estaba demostrando? ¿Demostraba tener fe? ¿O qué es lo que tenía? Pues, hermanos, no era fe. Porque yo estaba desde mi punto de vista carnal asegurándome todo, hasta remontarme en épocas mucho más adelantadas. Pero la fe no es eso. La fe es día tras día. La fe es creer hoy. Y creer que mañana, aunque yo no tenga nada, creer que mi Señor me va a dar lo que necesito. Esa es la fe. Es el creer. Pero si yo, desde el punto de vista carnal, me aseguro, preparo, me anticipo y pienso y programo mis cosas, soy yo lo que quiero hacer de mi vida, mi parte humana, mas no la parte del Señor, mas no la fe. Entonces, ¿cuánto es tu fe, hermano? Hermana, ¿cuánto es tu fe en cada momento de oscuridad que tengas? En cada momento de contexto inminente de peligro, en angustia, en desesperación, en tristeza, en desolación. ¿Cuánto es tu fe? Solamente tú lo vas a contestar. Y espero que esta pequeña prédica sea para que tomemos un poquito en alto y decir, este miedo no me va a bloquear. Este miedo no lo voy a consentir en mi corazón. ¿Qué esperaba el Señor de sus discípulos? ¿Esperaba que tuvieran miedo? Pues sí, por supuesto, porque ya hemos dicho que es una reacción natural. Pero lo que esperaba el Señor es que a través de esta respuesta o esta reacción sobrenatural, ellos respondieran con fe, respondieran con la reflexión de fe que Él nos pide. Y sin embargo, Él descubrió que eran hombres de poca fe. Hombres que, a pesar que habían visto tanto,
no tenían la confianza y la seguridad suficiente en Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos así? Entonces, hermanos, tenemos que luchar. Tenemos que luchar por nuestros anhelos, por lo que dejamos pendiente. Quizás muchas veces dejamos de estudiar, quizás dejamos de buscar mejores trabajos, porque nos creemos que no somos capaces. Porque eso es el miedo. El miedo te hace creer que no eres capaz. El miedo te hace creer de que solamente puedes conseguir esto, lo que tienes y punto. ¿Cuánto es tu motivación? ¿Cuáles son tus metas trazadas? Pues a seguirlas, a lucharlas. Porque si tú estás con Cristo Jesús, nada te va a faltar. ¿Qué dice en el Salmo 22? Aunque estemos en zonas oscuras o en cumbre borrascosas, Él está con nosotros y no temeré. Y así es, hermano, no podemos temer, porque Él está de nuestro lado, porque Él está con nosotros, porque a pesar de los momentos más difíciles de nuestras vidas, que a veces no podemos ni escucharlo ni sentirlo, Él está ahí. Él está con nosotros, porque Él descendió hasta lo más profundo y sabe cómo nos sentimos, sabe lo que cada uno de nosotros hay en nuestro corazón. Él sabía lo que había en el corazón de sus discípulos, por eso Él permitió que estas preguntas se les hiciera en el momento determinado. En ese momento que a veces decimos, pero ¿por qué preguntó ahí? ¿Por qué no esperó a que llegaran a la orilla? Justamente en el momento preciso. Justamente en el momento de tu tribulación, en el momento de tu dolor, es el momento que el Señor te hace la pregunta. Es el momento que el Señor te quiere decir algo en tu vida. Amén. Entonces, hermanos, seamos valientes y sigamos adelante. Que nuestro Señor Jesús nos acompañe siempre. Y que estos miedos que no nos deja crecer y no nos deja avanzar y que no nos deja ser felices, pues desechemos de nuestro corazón. Y seamos otras personas positivas, no personas negativas, no personas cobardes, sino personas de lucha, personas guerreras, personas como David. Seamos como ellos, no seamos, porque solamente el que es pecador, el que tiene tantas miserias en tu vida, se llena de miedos, se llena de lamentaciones, se llena de temores. Eso no seamos, hermanos. Por eso estamos en el camino del Señor. Que la paz del Señor los acompañe a cada uno de ustedes. En un pasaje bíblico dice que el verdadero amor hace salir al temor. Bota el temor, bota el miedo. Es decir, tira, los saca. El verdadero amor es Jesús. Y Jesús va a tirar hacia afuera el temor y el miedo. Hermanos queridos, que esta pequeña prédica sea una prédica para empezar de reflexión. Llegando a casa o estando en casa, revisa tu pasaje bíblico que te he mencionado y reflexionemos. ¿Cómo está nuestra vida actual? ¿Y cómo queremos que esté nuestra vida? ¿Cómo está hoy? ¿Y cómo queremos que mañana sea? Y tomemos la decisión que quizás hemos dejado postergado por mucho tiempo. Muchas gracias, hermanitos. Nos vemos la próxima semana. Paz y bien. Que el Señor esté con ustedes en su corazón. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.